dentro de todo este caminar nos encontrábamos con muchos jóvenes en ese tiempo que, aparte de jugar el fútbol, no había otra cosa que hacer, ¿no? O jugar al palín. No había otra cosa, ¿no? Y algunos buscábamos otras cosas distintas. Y ahí fue que se nos ocurrió que podíamos hacer algo con la música, ¿no? Hicimos algo con la música, nos reuníamos los sábados en la tarde a tocar, a cantar. No solamente, o sea, cantábamos de todo, ¿no? De todo lo que venía podíamos cantar, inclusive canciones que estaban a la moda en ese tiempo, ¿no? Ahí por el año 71, 72, 73. Y luego a través del Festival de Folclore Campesino, yo fui ganador el año 71, en el Festival de Folclore Campesino, con una canción. Luego en 1974 por ahí empezamos a formar un grupo de música mapuche, porque antes hacíamos música andina, hacíamos de todo, incluso música ranchera, hacíamos de todo para bailar. Nos invitaban a las fiestas para que nosotros hiciéramos música para bailar. Y para ahí por 74 como que fuimos aterrizando un poco a lo que era la música mapuche, huilliche de San Juan de la Costa. Y empezamos a hacer ahí muy incipientemente algunas cosas, a crear algunas canciones. Y el 75, podría decir así yo, nos constituimos como la agrupación Huechemapo, Gente Joven de la Tierra. Antes tuvimos otros nombres, ¿no? Pero como Huechemapo empezamos en el año 1975 y partimos. Las primeras invitaciones fueron a Santiago, a Chiloé, aquí en Osorno también. Cantábamos en peñas esas que se hacían en forma clandestina, digamos, en los subterráneos. Así que íbamos a cantar, pero cosa maravillosa, así, ¿no? Y empezamos a recorrer Chile de ahí para adelante. Estuvimos en el Festival Nacional de Folclore San Bernardo, un tremendo festival que se hacía en San Bernardo, Santiago. Y estuvimos ahí de invitados, con una situación bien anecdótica, porque ese tiempo estaba Camilo Fernández, que era un productor musical reconocido de todos los artistas famosos de ese tiempo, tanto folcloristas como de música popular. Nos escuchó en el festival, él estaba ahí, y nos esperó a la salida. Y dijo que nosotros no nos veníamos y nos hacíamos un contrato de televisión y grabación de discos con un sello nuevo que estaba haciendo para artistas emergentes. Nosotros no sabíamos nada, no teníamos idea, nosotros cantábamos nomás, ¿no? No teníamos mayores ambiciones que cantar, y además que ya haber ido al festival de San Bernardo era ya para nosotros lo máximo. Entonces nos empezó a contar el cuento ahí del año 81 fue, esto de grabar el disco, y también para el programa de televisión Chilenazo que había ese tiempo. Así que todo eso se quedó, hicimos el contrato, ¿no? Firmamos y nos vinimos. Pasó el tiempo y el año 82 yo tuve que viajar a Bolivia porque tenía que ir a capacitarme como yo empecé a trabajar en radio, a capacitarme en Bolivia, y pasé a preguntar, porque antes era difícil comunicarse desde provincia a Santiago, era difícil. Entonces pasé allá y ahí me dijeron que había quebrado, porque tampoco tenía la noción o sea, no tenía yo la información, porque vivía en el campo yo, pues, muy escasa información no tenía la televisión, claro, la radio, pero uno escuchaba la noticia, pero no tenía muy en cuenta lo que pasaba. Estaba la famosa recesión que hubo en el país el año 82. Entonces las platas que estaban destinadas para este sello no llegaron. Así que no se pudo
concretizar el proyecto de este sello para artistas emergentes. Y ahí quedamos. Ahora eso no sé si fue para bien o para mal, pero a lo mejor si hubiera sido así, nuestras vidas hubieran sido muy distintas, ¿no? No sé si quizás como Iyapu, pero bueno, la altura que tiene Iyapu es tremendamente alta, pero a lo mejor hubiéramos sido por ahí muy reconocidos a nivel nacional. Bueno, a pesar de esto todavía no conoce a tanta gente. ¿Sí? Entonces, pero eso nos sirvió para nosotros retomar un trabajo más cercano acá. Y eso es lo que a mí me satisface. Porque a lo mejor si hubiéramos sido artistas no hubiéramos ido de acá y hubiéramos dejado olvidado todo esto que hoy día hemos podido realizar, podido hacer. Así que nunca se concretó la idea del sello. Y pasó el tiempo, bueno, seguimos haciendo música, ¿no? Recorriendo Chile. Bueno, aquí hay un sincretismo bastante interesante en todo el tema, no solamente de la música, también en otros aspectos también de la cultura mapuche huilliche. Entonces, por lo tanto, aquí la música que se hace fundamentalmente en la costa de Osorno es una música que también tiene mucha influencia de Chiloé, ¿no? Porque los chilotes, muchos trabajadores chilotes vinieron acá a fines de 1800 para trabajar en las haciendas y se fueron quedando, ¿no? Quedando acá, pero ellos se quedaron también con su trabajo, pero también trajeron sus costumbres y entre ellos también algunas músicas que se quedaron acá. Entonces, parte de la música mapuche huilliche tiene esa influencia chilota y obviamente que la esencia, el alma es mapuche huilliche, ¿no? Hay algunos instrumentos que se conservaron hasta los días de hoy. El culchún el culchún, bueno, acá antiguamente tenía otro nombre, ¿no? Era culcha charitu. La chuchuca y se incorporó la cuerda, ¿no? Los instrumentos de cuerda. Y viene interesante porque yo empecé a tocar nomás, ¿no? Pero no me preguntaba mucho de cómo llegaron estos instrumentos y cómo se incorporaron a la cultura. Y para eso hay una respuesta de parte de los quinches, de la gente sabia, hay una respuesta. Y también de los propios luthiers que empezaron a hacer vihuelas, hicieron violines. Interesante esto, violines, así lo llaman acá, pero logré entender después que eran rabeles. Y se tocaron estos instrumentos gran parte de a principios de 1900 hasta 1950 más o menos. Y ahí se dejaron de tocar. Y hay algunas fotografías, todavía hay algunas menciones por ahí. Inclusive una entrevista que se hizo a un luthier que no hace mucho que falleció. Él decía, yo hice guitarra, hice bandio, decía, y también hice violines. Así que empecé a investigar, investigué también por el tema del bandio y también del rabel, y fui encontrando algunas respuestas, ¿no? El rabel obviamente venía influencia de Chiloé. Y se tocó en las bandas ceremoniales y bandas de cacique, porque aquí estaba la banda ceremonial que participa en los guillatunes y la banda de cacique que era parte del séquito del cacique, ¿no? Hay que acompañar al cacique. Así que, y ahí se tocaban estos instrumentos. Y también obviamente estuvo el acordeón y el bombo militar y la chuchuca como instrumento más propio, diría, de la cultura nuestra acá, un instrumento más propio. Nosotros recogimos esa música y comenzamos a hacer más fusión todavía. Como Guachemapu, porque gente joven, entonces
y todavía hoy día seguimos haciendo más fusión por la gente más joven que se incorpora. Pero siempre decimos que nuestra música con Huachemapo tiene tres almas, ¿no? Está lo que es toda la magia musical del aguarranco, ¿no? Ahí está el aguarranco, la unión. Recogimos esos compases musicales y también tenemos los chilotes y los de acá. Entonces son tres almas. Y eso es lo que hacemos nosotros como Huachemapo, como música. Están los chuchuqueros, están los que tocan cultrún, los que tocan percusión. En este sentido hay varios tipos de percusión, también las cascahuillas, las pifilcas, como ya dije, las chuchucas, y también los que tocan guitarra y bueno, yo casi en el grupo, como Huachemapo, soy lo único que toca no, hay otras personas también que tocan el bandio, ¿no? De acuerdo al tema, porque los temas son variados, ¿no? Son muy variados los temas. Entonces, cada uno sabe cuál es su rol, nos subimos arriba del escenario y cada uno sabe cuál es lo que tiene que hacer, lo que tiene que tocar. No está estructurado, ¿no? Sabemos que vamos a cantar una canción y siempre lo que he dicho, si alguien me pregunta, me dice, me acuerdo de mi sobrino, tío, ¿en qué momento tengo que tocar la pifilca? Mira, yo le digo, cuando tú te sientas que debe tocar la pifilca, lo tocas. Cuando te nazca arriba del escenario, cuando sientas esa energía que tú quieres que la tocar, ahí toca la pifilca, porque ahí te va a salir bien. Y así se hace, ¿no? Es lo que hacemos, ¿no? Bueno, están los instrumentos que son base y eso sí que de principio a fin, pero todos los otros instrumentos se van incorporando a medida que los propios integrantes le van dando, digamos, sus adornos musicales. Bueno, como reconocimiento, yo creo que el primer reconocimiento es la gente, nuestra gente. Como decía, que nos invitan, tendría que estar Huachemapo en todas, pero no podemos estar. Entonces ese es el primer reconocimiento que sentimos que es lo más importante, ¿no? Porque el reconocimiento constante, permanente, que la gente dice, nos dicen por ahí, si yo me crié con la música de ustedes, dicen, ¿no? Yo me crié con la música de ustedes. Entonces ese reconocimiento es fundamental para nosotros, el más importante. Así que si de repente va uno a alguna parte y uno escucha la música nuestra y dice, ahí está Huachemapo tocando, cantando. Recuerdo, por ejemplo, hace un par de años atrás, viajé a Ancud, estaba haciendo un trabajo y andaba buscando unas personas en la ciudad de Ancud para entrevistarlas. Y me encontré con un sonido muy, muy familiar. Entonces quise ver de dónde provenía la música, ¿no? Pensé que eran algunas casas que habían, así que me fui acercando de a poco para ver de dónde venía la música. Y cuando llegué al punto donde pensé que estaba, era este lado de acá arriba, al lado de arriba, y había un jardín infantil. Y estaba una tía ahí con sus pequeños cantando una de nuestras canciones. Entonces yo dije, ¿qué hago? Voy a saludarlas o a saludarlos y les digo, mire, me emociona estar escuchando la música que es del grupo Huachemapo y decirle que yo soy el autor, no sé, pensé de vuelta en ese momento. Y después dije, no voy a romper esa magia. Así que lo escuché un momento y después me devolví. Entonces, ese reconocimiento pienso que es el más importante para nosotros, ¿no? Aparte de todos los premios que hemos recibido. Sí. El último fue el premio Pulsar 2024, ¿no? Fue también un poco parte como anécdota porque
nosotros era algo lejano, eso, muy lejano, eso de premios nacionales, muy lejano para nosotros, ¿no? Habíamos recibido 3 premios regionales, sí. Teníamos el premio al patrimonio el año 2006, después el premio a Víctor Jara, que entrega la Universidad de los Lagos, y después el premio también a la trayectoria por el Ministerio de la Cultura. Y un día me dice, mi hija dice, papá, ¿sabe que están abiertas las postulaciones a los premios Pulsar? ¿Y eso qué cosa es? Es un premio que se entrega a los artistas a nivel nacional por la SCD, pues nosotros soy socio de la SCD también, ¿no? Y dije, pero es difícil que nosotros lleguemos ahí porque somos, o sea, tenemos trayectoria, pero no somos tan músicos ni tenemos calidad profesional para competir en esos ámbitos, ¿no? Me dijo, pero postulemos, pues. Bueno, si tú quieres, postula. Y ella postuló. Y en el mes de marzo me dice, ¿sabes qué? He recibido una respuesta de la SCD y me dice que quedamos nominados. ¿En serio? Sí, me dice, aquí está el correo. Dije, pero ya, eso ya era el reconocimiento que hemos quedado dominados, porque ya después hay que competir el primer lugar, eso ya era más difícil. Se suponía que los que estaban ahí también tenían toda una trayectoria, ¿no? Reconocido, incluso habían recorrido Latinoamérica. Así que, y quedamos ahí esperando, no teníamos ninguna información, faltaban como 2 semanas sería, ¿no? Como 2 semanas. Le llega un correo a mi hija, dice que tenemos que ir toda la agrupación. ¿Y cómo vamos a ir? Como si no tenemos ni un peso en invierno, en el mes de junio. Ni siquiera teníamos, porque el mes de marzo, abril, mayo, no hay presentaciones, pues, nadie busca, nadie realiza actividades artísticas, entonces no teníamos un peso. ¿Cómo vamos? Así que por ahí alguien escuchó nuestro problema, nuestra dificultad de viajar, así que rápidamente llegaron los recursos y pudimos viajar. Viajamos los 7 integrantes que algunos no habían ido a Santiago, nunca habían viajado en avión. Entonces, chuta, era complicado para que vayan, digamos, no les pase nada, digamos. Así que fuimos a recibir el premio, porque es un trofeo, ¿no? Y la SCD no se preocupa más que llegar a entregar el trofeo. Y el reconocimiento, obviamente, un reconocimiento que es muy relevante, digamos, para los grupos, obviamente, y es un premio que en alguna forma nos llena de orgullo, no tan solo para nosotros, digamos, como Huachemapo, sino que para toda la música mapuche huilliche, porque somos los únicos hasta el momento que hemos recibido ese reconocimiento. No hay otro grupo de música mapuche huilliche que haya tenido esa posibilidad o esa oportunidad de recibir un premio. Bueno, yo empecé el año 79 porque había un programa del CIE, del Consejo, no me recuerdo esta institución que era de Santiago, con un programa para padres e hijos, ¿no? Fueron los primeros pasos que se dieron para los jardines infantiles, ¿no? Este programa trabajamos acá en San Juan de la Costa. Entonces, era un convenio con Fredera y Radio La Voz La Costa. Y hacíamos programas de radio, y en esos programas de radio hacíamos radioteatro. Y yo fui libretista y actor en esos radioteatros. Entonces, bueno, los directivos de la radio La Voz de la Costa vieron que seguramente tenía algunas capacidades de manejo de
digamos, del micrófono, y me ofrecieron la posibilidad de que hiciera un programa de radio. Pero un programa de radio para el mundo mapuche huilliche. Le dije sí, acepté. Y comencé en marzo de 81. Estuve 3 años haciendo programas de radio en la hora costa constantemente. Después volví al campo. Me fui a quedar en el campo y allá en el campo hacíamos un programa de radio. Enviamos grabados los programas, hice varios programas de radio. Después había un tiempo que no hice programas, después volví otra vez. Después tuve mi radio también allá en Pugalhue, en la localidad rural, una radio comunitaria, que era pura batería, pues no había electricidad ahí, puras baterías. Entonces echamos a andar el transmisor con unas baterías, todo lo demás con puras baterías. Así que ahí tuvimos 10 años en esa experiencia de radio con Radio Neutram FM. Y después volví a la Buena Costa otra vez. Después también estuve en Radio Océano, en Bahía Mansa. Por ahí, por periodos cortos, siempre haciendo radio. Cuando cumplimos 30 años, yo, además, ya me había venido, claro, a Osorno, y ya se puso un poco complejo el tema de cantar juntos, de ensayar y cantar juntos. Entonces yo le dije al demás integrante que yo ya no iba a participar más del Huechemapo, porque además, si seguíamos en el Huechemapo habría que cambiarle nombre, porque ya no éramos jóvenes. Ya no éramos jóvenes, así que estuvimos en ese dilema un par de tiempo, y por ahí alguien nos dijo, pero ¿por qué tiene que cambiarse el nombre? Porque ese es el sello de ustedes. Viejos estarán, pero su espíritu se mantiene todavía joven. Y además que se perdería todo lo que es esa historia, porque además debían escribirla. Todos los viajes, las anécdotas, los aprendizajes vividos, todo eso creo que tendría que volcarse en un texto. Y empecé a escribir ya ahí de los 30, a los 33, la mujer que ya estaba en Santiago escribe que ella dice que tiene grandes recuerdos del sur porque ella se había criado con la música del Huechemapo. Es más o menos lo que dice. Está en el libro, ¿no? Entonces dije, pero entonces hay que escribir esto, hay que registrarlo. Y ahí empecé a escribir, poco a poco. Entonces lo vamos a lanzar a los 40 años, ¿no? 40 años no, estaría como la mitad del libro, ¿no? Pasado un poco los 45, por ahí ya el libro ya estaba más o menos hecho, ¿no? Recogiendo un poco, recogiendo las canciones, la experiencia de cada uno de los integrantes que estaban en ese momento y de algunos otros que fueron integrantes, no de todos, pero algunos. Así que ahí finalmente se logró, digamos, hacer el libro. Y también agradecer enormemente a la Universidad de los Lagos porque nos acogieron la idea y ahí se logró concretar la elaboración del libro. Claro, lo que pasa en el año 79, cuando sale esta ley del gobierno militar, de la dictadura en ese tiempo en que dice que a los mapuches, o sea, una vez que los mapuches, digamos, regularicen sus tierras, ya no será más tierra mapuche. Entonces hubo todo un movimiento, ¿no? Y nosotros éramos bastante jóvenes, pero ya el 79 fue bien un año muy movido para nosotros, para el grupo Huechemapo.
porque en esa época fuimos a Santiago y tuvimos allá un encuentro con varias agrupaciones, inclusive con la agrupación de detenidos desaparecidos. También estuvimos allá participando en una actividad con ellos. Estuvimos en Radio Chilena en esa época. Y de vuelta, no sé si después o antes, pero tuvimos la iniciativa de un muchacho estudiante que ese tiempo era la Universidad de Chile acá, era sede de la Universidad de Chile. Nos dice que sería importante que nosotros pudiéramos proyectarnos más allá, digamos, de la música y podamos hacer un proyecto. ¿Cuál sería ese proyecto? Que podría hacerse un instituto de cultura ahí en San Juan de la Costa. Un instituto cultural. Nosotros ya, pues, hagámoslo. Pues. Y empezamos a trabajar, ¿no? Y empezamos a juntarnos, a escribir. Bueno, el muchacho ya era, obviamente se manejaba bastante en el tema. Nosotros le íbamos aportando ideas y yo le iba escribiendo. Pero eso significaba que nosotros teníamos que contactarnos con las autoridades ancestrales para contarles la idea de lo que íbamos a hacer, porque teníamos que tener la aprobación de ellos y también el apoyo de ellos para poder hacer este proyecto. Así que esos primeros encuentros fue bastante complejo porque había una persona como especie de secretario, ¿no? Hacía a veces secretario y otra función más, porque uno podía ir donde el cacique y a pedirle una yunta de buey, qué sé yo, o su caballo, así, no había ningún problema. ¿Sí? Pero para hablar temas que tenían que ver con como autoridad, ¿no es cierto?, ancestral, ahí había que hablar con el secretario de él. Él no recibía así, no tenía que pasar primero por su secretario. Entonces con el secretario me sentaba en el camino y llevo 2 horas conversando, ¿no? Porque el problema comenzó con el lenguaje, con lenguajes distintos. Entonces yo le empecé a hablar de proyectos, empecé a hablar de objetivos, empecé a hablar de metas y todo eso, y me decía, ¿qué es eso? Entonces tuve que explicarle una y otra vez, porque él después ir donde el cacique y contarle en sus propias palabras qué es lo que nosotros queríamos. Entonces con esas palabras, o sea, con ese uso de conceptos que no era lo que usaban ellos, no se usaba comúnmente, entonces eran como lo llamaron como lenguaje ahuincado. Y eso traía, digamos, ciertos resquemores de lo que nosotros estábamos pretendiendo con ellos. Así que fueron varias reuniones, semanas, hasta que finalmente entendieron y el cacique llamó a sus fiscales, que era su gran séquito, como su consejo, ¿no? Que eran alrededor de 14, 15 personas, todas adultas de ese tiempo ya, de 70, algunos de 80 años, ¿no? Y ahí había que contarle de qué se trataba esto. Y ellos estuvieron de acuerdo, incluso yo todavía tengo por ahí los manuscritos donde ellos aceptan, digamos, que se pueda instalar, algo así, el Instituto de Cultura Mapuche Huilliche. Yo creo que es una necesidad de un pueblo, ¿no? De mantener la identidad, de revitalizar la cultura. Es un proceso que tiene que estar presente y si no luchamos para eso, se muere, ¿no? Y hoy día puedo ver tranquilamente que gente joven está hablando. Gente joven lo está hablando y muy bien.
hay líderes jóvenes hoy día también, hay caciques o apulmen jóvenes, ¿no? Que han asumido esa responsabilidad. Que en el periodo en el cual comenzamos, se veía muy difícil que eso sucediera. Se veía muy lejano, o sea, inclusive imposible, ¿no? La lengua se decía que estaba perdida, inclusive habían estudios realizados por las universidades que la lengua mapuche huilliche ya se había perdido. Entonces, y ver que eso no había sucedido, entonces hoy día está viva, ya podríamos decirlo así. Proceso que obviamente tiene sus costos, sus dificultades, digamos también de ponerse de acuerdo. Es una de las cosas muy difíciles, digamos, pero está, ahí está. Y más que nada que haya gente joven, eso es importante. Aunque es muy impulsiva el joven, digamos, para hacer cosas. Bueno, nos pasó a nosotros, quiere hacer 1000 cosas al mismo tiempo, pero en estos casos hay que tener la madurez de ir paso a paso para poder ir logrando, digamos, objetivos más concretos. Entonces, pero yo me siento optimista de que esto va para allá, para así continúa este proceso, porque si veo gente joven, esto continúa. Así como el Huechemapu, claro, vamos quedando solamente dos de la otra gente joven que está ahí. Entonces se supone que ellos van a continuar. Como decía, que yo veía con buenos ojos hoy día que la gente joven esté hablando de Sesungún o Mapudungún, como quiera llamarse, ya es tremendamente importante, porque el idioma es, digamos, la esencia de un pueblo. A través del idioma se comparten los conocimientos, la sabiduría, ahí están escritos los códigos culturales de un pueblo. Entonces, por lo tanto, el hecho de saber el idioma y recuperar el idioma, hoy día creo que es tremendamente importante y valioso. Y con eso mismo yo creo que la cultura va consolidando su identidad. Vamos, digamos, trabajando formalmente y potentemente, digamos, lo que se necesita para ser un pueblo, ¿no? Una nación mapuche. Por lo tanto, entonces, lo que yo siempre digo es que es importante no romper el nexo con la gente mayor, con la gente que ya tiene sus años, porque la gente mayor tiene sus tiempos son distintos a la gente joven de hoy día. Hoy día es más impulsiva, más rápido, además también el mundo es mucho más rápido, ¿no? Y nuestra gente mayor está todavía, digamos, no anclada, pero está en un tiempo distinto, que ve de repente que la gente joven dice que eso no debiera ser. Claro, uno dice, ¿qué cosa será? Pero hay algo en que en sus ojos y en su mente está viendo que algo, a lo mejor que es importante que no se debiera hacer o se debiera hacer de una manera distinta. Pero ellos lo ven con sus ojos, digamos, de sus tiempos, ¿no? Entonces, por lo tanto, el hecho de que uno se acerque a la gente mayor y comparta sus sentimientos, comparta sus conocimientos, comparta su pensamiento, ellos se sienten parte de este proceso, ¿no? Y eso hay que hacerlo sentir a ellos que lo que yo estoy haciendo es precisamente el seguimiento, la conexión con lo que ellos de alguna medida sienten y piensan. Eso creo que es muy importante. Porque ellos muchas veces uno los ve que se sienten marginados. Porque el líder más joven dice, no, pero si usted, así como están pensando ustedes, no vamos a llegar a ningún lado, a ninguna parte, ¿no? Porque
es más lento su andar, pero ese andar lento, ahí está, digamos, toda la esencia de este pueblo, porque si no pasa a ser como diría en alguna forma, como la cultura del telescopio, ¿no? Yo veo mi realidad allá, lejos, entonces yo quiero verlo de una manera distinta, ¿no? Pero yo debo estar en esa realidad, debo estar ahí, debo estar en contacto con esa realidad en la cual han sido nuestros padres, nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos, porque de ahí viene la esencia y eso es lo que hay que mantener.